Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno es tener este tiempo de refrigerio espiritual matutino. Así que hoy día nos toca un pasaje muy lindo de la palabra también, el Salmo 85, versículo del 1 al 3. Dice así la palabra: Dios mío, tú has sido bondadoso en esta tierra tuya. Le devolviste a Israel su antigua felicidad. Le perdonaste a tu pueblo su maldad y sus pecados. Tu enojo con ellos se calmó. El propósito de esta mañana, de este sermón, es que cada uno de ustedes, mis hermanos y amigos, recuerden que siempre cómo la misericordia de Dios obró en perdón de su pueblo y también de cada uno de nosotros. Gracias a Dios por sus bondades. Este Salmo 85 es una oración que trae consigo una súplica por la misericordia de Dios hacia su pueblo. Del versículo 1 al 3 podemos ver fácilmente o prácticamente que nos toca reflexionar sobre el perdón, sobre el tema del perdón de Dios en estos versículos primeros. El verso 2 en su, texto y contexto nos habla que el pueblo de Dios fue esclavo en Egipto, pero más que la esclavitud en Egipto, sobre todo fueron esclavos de sus propios pecados, como usted y como nosotros, ¿verdad? Así que esclavos de sus culpas, de sus pecados, de sus fracasos y de su actuar independientemente. Como repito, usted y yo que muchas veces actuamos de manera independiente, haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Así que el mismo Dios es el que produce también esa liberación de la esclavitud, tanto de Egipto como también del pecado, a través de la gracia del perdón de Dios. Gracias al Señor por su misericordia. Así que aquí el pueblo de Israel agradece a Dios y le alaba, exalta el nombre de Dios por su misericordia en aquellos tiempos, en los tiempos pasados. Este pueblo reconoce que Dios había hecho grandes cosas con ellos en su pasado. Y si nosotros nos ponemos a pensar, realmente los seres humanos son así, el pueblo era así y nosotros también. Los seres humanos somos pecadores, recuerden. El pueblo de Dios sufre a menudo por desobedecer a Dios, ¿verdad? Sufrimos cuando desobedecemos al Señor. Una parte principal, creo yo, de la restauración en el pasado ha sido el perdón de nuestros pecados. ¡Qué bueno! ¡Cuánta paz vino a nuestro corazón! Como ese canto, ¿recuerda? Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera salvó, perdonó, limpió. ¡Qué bueno es el Señor! Normalmente recuerde que es la desobediencia y el pecado lo que hace necesario el avivamiento espiritual en el pueblo de Dios y en nosotros como iglesia también. Toda restauración, recuerde esto, toda restauración empieza con el reconocimiento de los pecados, con el arrepentimiento al Señor y una sumisión a Dios. El pueblo reconoce de su cautiverio, que su cautiverio era una consecuencia del pecado. Y nosotros también así igual. Entonces ahora el pueblo agradece a Dios porque perdonó y apartó su enojo de ellos, como dice aquí el versículo siguiente, ¿no? El versículo 3 va a decir: te apartaste del ardor de tu ira. Gracias a Dios, que Dios se aparta de su ira y nos mira a cada uno de nosotros con misericordia. La paz se habla, recuerde, la paz se habla solo a aquellos que se apartan del pecado. Por lo tanto, hermanos queridos, gracias al Señor por su inmensa bondad de perdonar nuestros pecados. Gracias al Señor por la paz que hay en nuestro corazón. Amén. Y esa paz es producto de la paz de Dios. Esa paz viene del Señor. No es humana, no es horizontal, no es nuestra, no es producto de nuestro esfuerzo humano. Es una paz como respuesta del perdón de nuestros pecados.
Gracias a Dios por las bondades del Señor, por el perdón de nuestros pecados. Amén. Vamos a orar por 3 pedidos de oración, ahí donde nos encontramos. Quizás en el trabajo, en casa, en tiempo de familia. Vamos a unirnos en tiempo de familia y vamos a orar por estos 3 pedidos. 1, oremos por la gracia y la bondad de Dios, por su perdón de nuestros pecados. Número 2, también oremos por nuestros familiares, por aquellos que todavía no han recibido esta bondad de Dios, el perdón de sus pecados. Y número 3, oremos actualmente por la crisis política, social y espiritual que el Perú está atravesando. El Señor nos bendiga.